Antropoceno. Bienvenidos a todos los presentes que se encuentran en este momento en la sala de Antropoceno. Estamos en el evento número 32 de esta tercera temporada. 32 jueves que nos juntamos y ya van más de 100, 110 reuniones que llevamos a cabo en estos 3 años. Ustedes pueden participar libremente todos los jueves aquí en Antropoceno o verlo en el canal de YouTube, Antropoceno en YouTube, o escucharlo en un podcast en Antropoceno Podcast. El tema hoy es hablar de minería. Minería como una alternativa para el desarrollo y un crecimiento sostenible. Por eso hemos convocado a Julián Patricio Runey, un conocido. Gracias por la colaboración que ha hecho la gente de Plan País que nos hizo el contacto. Y les cuento que Julián es contador público, egresado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, tiene un doctorado en Ciencias de la Administración de la UB y también hizo un estudio en la Wharton School Filadelfia, un Advanced Managed Program. En su actividad laboral trabajó en muchas empresas mineras conocidas, estuvo en Harner Lopez Coopers durante 4 años, en Siderurgia Santa Rosa y Hacinda por 24 años, en la minera alumbrera, la de Catamarca, Strata Cooper Operadora. Luego también muchísimo tiempo, casi 17 años, estuvo trabajando en Chile y Perú e hizo asesoramientos diversos desde el 2013 hasta la actualidad. Pero como es una persona muy activa e incansable, fue presidente de la International Cooper Association de Latinoamérica y de Argentina por muchos años, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras entre el 2000 y el 2013, presidente por 8 años de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y actualmente hoy presidente del Consejo de Asesores. Con nosotros Julián Runey, bienvenido. Bueno, gracias Javier. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algo en lo cual llevo trabajando muchos años, que es el tema minero. Hablamos hoy, el título propone una idea de dar, es decir, proponer una industria que puede favorecer el desarrollo sustentable. Recordamos que la sustentabilidad tiene 3 ejes y vamos a tratar de recorrer los 3, que son el efecto económico, el social y el ambiental. Primeramente vamos a ir muy a lo básico, a lo mejor algunos ya conocen algo de la industria, pero quería que entendieran cuáles son las ventajas que tiene la Argentina, cuáles son las potenciales, las reales, los distintos tipos de minería que hay, exploración, desarrollo de proyectos y explotación. ¿Por qué es necesario o por qué no se desarrolló que la minería en la manera que debió desarrollarse y por qué tenemos tantos proyectos? Es una oportunidad, pero bueno, vamos a tener que aprovecharla alguna vez para que esto sea sustentable. ¿Cuáles son los beneficios para la Argentina? Hablamos de beneficios directos y de beneficios indirectos, o sea, externalidades positivas de la actividad. ¿Cuál es el comportamiento ambiental? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el marco ambiental en el cual se desarrollan los proyectos? ¿Y cuál es la fiscalización? Porque esto es un tema que a veces suele ser controvertido y lo quiero explicar para que sea un tema que después, si hay alguna pregunta, lo entienda, pero es decir, cuáles son los controles y de qué manera se fiscaliza la producción y los despachos de la actividad. Yendo un poco al detalle de esto, en primer lugar, las posibilidades geológicas. Es decir, no sé si cualquiera de ustedes que ha ido a Chile se da cuenta que la cordillera, cuando vamos a Santiago desde Mendoza, recorremos un largo camino del lado argentino y después del lado chileno bajamos de golpe. Entonces, esto es una oportunidad para la Argentina. Del lado chileno están más expuestas porque la falla está del otro lado. En cambio, entonces, yo no soy geólogo, por eso lo explico así en palabras bien sencillas. En cambio, el lado argentino tiene una extensión muy grande. Ahora, esta potencialidad, y después lo vamos a analizar un poco en detalle por qué es, todas estas potencialidades son, en la Argentina, como tantas cosas, son potencialidades que por alguna razón no llegan a desarrollarse. Entonces, hay un largo camino y tenemos que ver, después vamos a discutir qué es lo que tendría que
hacer la Argentina para poder competir con los países que hoy en día se están llevando las inversiones como Chile y Perú. Yo creo que es una oportunidad también para la Argentina porque obviamente Dios no pudo haber sido tan malo y haber puesto todo el cobre del lado chileno y no poner nada de cobre del lado argentino. Y hoy en día el mundo, si hay, lo pueden buscar esto en internet, no vale la pena que entremos en detalles, pero el cobre, para aquellos que son técnicos acá, lo saben mejor que yo, cuando se habla de transmitir energía en bajos voltajes, el cobre es fundamental. Y hoy que avanzamos hacia las energías renovables, esto es aún más relevante, junto con el litio, es decir, el otro gran incógnita del tema del manejo de la energía para abandonar los combustibles fósiles es el almacenamiento de esa energía. Hay diversas técnicas, por eso que si una de ellas es el litio, donde la Argentina tiene una potencialidad, pero es decir, Bolivia tiene muchísimo más reservas, no son reservas, son recursos que aún no han sido verificados, una potencialidad de reserva, los recursos son las reservas potenciales, y Chile también lo tiene, hoy Chile y Australia son los principales productores en el mundo. Nuevamente, la pregunta es por qué Chile sí y nosotros no. Entonces, esto es parte de lo que después vamos a comentar un poco. La ventaja argentina, ¿por qué se da la ventaja argentina? Bueno, la ventaja argentina, una de las ventajas que tiene la Argentina es justamente su gran desventaja. Es decir, hoy en día si vamos a San Juan, en San Juan hay por lo menos 5 proyectos de escala mundial, Pachón, Azules, José María, Altar, Filo del Sol, para nombrar los principales. Hay otros que podrían ser también, pero estos son los principales. Cualquiera de estos sería un proyecto que si hubiera estado en Chile o en Perú ya estaría agotado, porque son proyectos muy grandes, muy evidentes, y que, bueno, la Argentina tiene que hacer algo para llegar al desarrollo ese. Esto es una ventaja, pero tenemos que ver por cómo hacemos para que esta potencialidad se convierta en algo concreto. Quiero que entendamos cuáles son los ciclos, es decir, la minería arranca de la exploración. Alguien detecta que en general son las empresas junior que hacen exploración, recorren el campo, detectan los objetivos, juntan fondos principalmente en la bolsa de Canadá o en la bolsa de Australia, que son bolsas que están acostumbradas a manejar capitales de riesgo, y en función de eso se detectan los targets y después viene la exploración, se empieza a perforar, que habitualmente se llega hasta una etapa en que aparecen las empresas que ya son explotadoras y desarrolladoras de los proyectos, que llegan hasta elaborar desde ese proyecto la factibilidad. Estas son, las empresas junior están en la Argentina porque son tomadoras de riesgo y no requieren inversiones muy grandes, pero hay una realidad, que en el mundo se hace exploración donde sabemos que después se va a explotar. No voy a hacer exploración en un lugar que después, por razones ya para hablar un poco más en detalle de por qué no desarrollamos, de seguridad jurídica, variables macroeconómicas, manejo de divisas, etcétera, y seguridad jurídica, carga tributaria, que son los principales pesos que tiene la actividad minera, y algunos de los que tiene no solamente la actividad minera, sino que son generales. Es decir, hay una realidad que esto les toca a la mayoría de ustedes también. La Argentina tiene gran potencialidad en petróleo, gas, minería, energía, tanto renovable como no renovable, infraestructura, agro. Son todas inversiones a largo plazo. El agro, si bien tiene la rotación anual del cultivo, tiene inversiones que son las mejoras que son permanentes, y además necesita infraestructura. Yo puedo tener un campo excelente en Salta, pero si el flete me mata no puedo producir. Entonces,
Acá tenemos, son todas industrias que se complementan y justamente no han tenido el desarrollo que han debido tener, es decir, por causas por las causas que después vamos a enumerar que son comunes a todas estas actividades. ¿Qué posibilidades futuras tiene de desarrollo la minería? Bueno, una breve referencia primero es decir, porque es muy distinto hablar de una minería de litio, una minería de oro y una minería de cobre. Es decir, una mina de litio es una actividad más cercana a la química, porque yo lo que hago es que encuentro un salar, hago una perforación, pongo una bomba, extraigo esa salmuera, la proceso, extraigo la sal que me interesa, que es la sal del cloruro de litio, y las demás o las vuelvo al yacimiento o las trato de alguna manera. Eh, esto, en cambio, la minería de oro ya requiere una mayor infraestructura, porque tengo que generar energía eléctrica, tengo que moler una cantidad importante de material y tengo un producto final que es el oro doré, que es un lingote que lo saco en un camión, en un camión blindado habitualmente, con avión. En cambio, la minería de cobre es una minería que requiere mucha más infraestructura, es decir, tiene que procesar mucho más material, requiere una línea de alta tensión, requiere una planta, requiere en muchos casos un ducto para transportar el producto y requiere una línea ferroviaria porque produce 2.000 toneladas diarias de un concentrado con habitualmente entre 27 y un 30% de cobre, y hablo de 2.000 toneladas en promedio, hay de 1.800 a 2.500, pero en general están en ese orden. Hay algunas más grandes, pero el promedio está en ese orden y es el promedio de las que tenemos en San Juan. Entonces, las inversiones son sustancialmente distintas. Entonces, quizá en algunas actividades me animo a tomar riesgo porque el retorno lo tengo rápido. Si el precio del oro es alto y yo requiero 400, 500 millones de dólares de inversión y lo recupero en 2, 3 años, a lo mejor soy capaz de tomar un riesgo, que es lo que sucede con el litio. El litio hoy en día en el mundo, no sé qué va a pasar a futuro, pero hoy tiene un precio muy alto porque hay una gran demanda y un gran interés por el producto, y esto motiva que los inversores estén dispuestos a tomar más riesgo y eso es lo que está desarrollando la actividad. Ahora, los proyectos de cobre, que estamos hablando de 5.000 a 6.000 millones de dólares, pero que después vamos a ver tienen externalidades positivas mucho más grandes, esas están a la espera. Hoy en día, si hablamos de esta potencialidad en el cobre, podemos decir que en la Argentina hay por lo menos 7 grandes proyectos, ya nombramos lo de San Juan, hay uno en Catamarca, que es Agua Rica, que es la continuación de lo que era Minera Lumbrera, para simplificarlo, es decir, es otro yacimiento que queda a 40 kilómetros, y otro que se llama Tacataca en Salta. El litio, estamos hablando de cada uno de estos proyectos que hablamos, son 7 proyectos, cada uno podemos decir 5.000 a 6.000 millones de dólares de inversión, con lo cual la potencialidad serían alrededor de 40 a 50.000 millones de dólares de inversión. Es una cifra que, bueno, para que se dé se tiene que dar algunos de los factores que después vamos a recorrer. En cuanto al oro, el oro hay potencialidad, es el mayor producto. Hoy yo no sé si, hoy te mandé, Javier, ahí hay un resumen de lo que se está despachando hoy. Hoy de cobre no se hace nada. La mayor exportación es de oro y está concentrado en su mayor parte en la provincia de Santa Cruz. Algo se hace en San Juan. Y lo que es litio, se está despachando algo, pero es muy bajo el despacho que se está haciendo y hoy en día está todo el mundo tratando de desarrollarlo, pero aún los ingresos son muy bajos. Por eso que tampoco esto se ve reflejado en ninguno de los indicadores habituales que uno ve de despachos. La Argentina está exportando en el orden de los 3.000 millones de dólares de exportaciones, que si lo miramos, Chile exporta 60.000 millones de dólares, para entender la diferencia entre un país y el otro, ¿no?
¿Por qué es tan importante la exploración? Lo que pasa es que a la medida, estos proyectos que estamos hablando, que enumeramos, en su mayoría todos llevan más de 40 años de haber sido descubiertos. En San Juan, pues es la única provincia que tiene proyectos eh, algunos de estos 5 proyectos son proyectos nuevos, por lo menos 2 de ellos son relativamente nuevos, son posteriores al 2000, pero el resto son anteriores notariamente, y hay del 50 y del 60, que nunca llegaron a explotarse. ¿Por qué la Argentina no se desarrolló? Vamos a pasar rápidamente cuáles son los puntos. Hay una ley que es la ley 2496, que es el marco jurídico de la actividad, que es una excelente ley si se cumpliera. Lo que pasa es que hay algunos institutos de la ley que nunca llegaron a cumplirse. El principal es la estabilidad fiscal. Es decir, cuando alguien viene a invertir 5.000 o 6.000 millones de dólares, lo menos que se le puede decir es, bueno, señores, ustedes van a pagar estos impuestos y en lo que es la vida de la mina nadie le va a cambiar la carga impositiva, cosa que la Argentina no cumplió. Y el otro punto importante es el tema de la disponibilidad de divisas. Nadie va a venir a invertir 5.000, 6.000 millones de dólares y después cuando tenga que repagar la deuda tiene que pasar por el Banco Central a ver si le dan la divisa para repagar la deuda que tomó para invertir o la deuda de la inversión correspondiente a lo que invirtieron los accionistas, ¿no? Entonces, evidente o que tenga que pagar los proveedores y tampoco le den los fondos. Entonces, es evidente que si no hay disponibilidad de divisa, una libre disponibilidad de divisa, va a ser difícil que la minería se desarrolle. Y de hecho, esto funcionó perfectamente a los fines de la década del 90 hasta el 2001, donde hubo los cambios. Y paralelamente, por ejemplo, en el proyecto Alumbrera, había 2 de las principales empresas del mundo, que son BHP y Río Tinto, que en ese momento eran parte del proyecto. Y por el tamaño de los proyectos que hay en San Juan, que estuvimos hablando recién, hace falta que esas empresas vuelvan. ¿Por qué hace falta? Y porque normalmente estos proyectos requieren un 70% de endeudamiento, el apalancamiento del 70% de la inversión. Vienen los bancos, se juntan, varios bancos, es un consorcio, y le prestan el 70% del proyecto. Ahora, si yo tengo un proyecto grande y salgo a buscar la plata, lo primero que me van a preguntar los bancos es decir, bueno, muchachos, ¿a dónde desarrollaron un proyecto de este tamaño y con esta complejidad en otro lugar del mundo? Para que yo les preste la plata. Entonces, los que hoy tienen los proyectos en general son empresas que no tienen una envergadura como pueden tener estas empresas que nombré. Hay 4 o 5 de las grandes, de las cuales la única que creo es donde yo trabajé un tiempo, que es Glencore, en la etapa final que después adquirió Strata en el 2013, pero Río Tinto, Anglo American, BHP, Cominco, es decir, las principales empresas hoy, Freeport McMoran, estas son las grandes actores mundiales, hoy en día no están en la Argentina, y habría que empezar, es decir, hay que hacer algo para que ellos se vean atraídos para venir. El otro tema importante es la carga impositiva. La carga impositiva argentina es sustancialmente más alta que el resto de los países de Latinoamérica, sin contar que tiene impuestos regresivos como es las retenciones, que bueno, muchos de ustedes conocen el campo mejor que yo, no les voy a explicar cuál es el problema de las retenciones, pero a su vez tiene otros problemas muy importantes que son un tema muy técnico que, bueno, si alguien tiene interés después lo podemos tocar, pero la tasa, es decir, yo estoy comparando tasas nominales, pero el impuesto a las ganancias en un país como la Argentina, cuando hablamos de inversiones, perdón, de inversiones que son capital intensivas, es decir, la minería es capital intensiva, debe invertir 5.000, 6.000 millones de dólares y el principal rubro de mi cuadro de resultados con el cual calculo la utilidad sujeta a impuestos son las amortizaciones. Pero si me van a tomar la inversión en pesos, yo invertí 100 pesos en el año 1, en el año 2 sigo deduciendo
amortizaciones por 100 pesos, pero hay una inflación del 100% en el medio. Con lo cual, a moneda constante, descuento 50 centavos del principal rubro de gasto del balance. Entonces, para no ir en detalle, este es un impedimento muy grande, muy difícil de superar a medida que se elimine la inflación. Países como Perú y Chile, cuando empezaron, ofrecieron la posibilidad de que las empresas hicieran balance en dólares, cosa que la veo difícil que lo hagan en Argentina, pero en Perú y Chile lo bypasearon de esa manera. Indudablemente un tema muy importante. ¿Cuáles son los beneficios para la Argentina? Bueno, los beneficios principales son el empleo, para hablar de un proyecto de cobre que son los que largamente de toda esta lista lo más importante, pero vale para el litio y el oro. Se calcula que un proyecto de cobre tiene 2.000 personas empleadas en forma directa y se supone que tiene un efecto indirecto de aproximadamente 4 personas por cada una de las que trabajan, es el efecto que causa en la mano de obra en la región donde se desarrolla. Para el caso de las minas de litio y de oro, en el caso del oro estamos hablando de 700, 800 personas y del litio hablamos del orden de las 400 a 500 personas por cada uno de estos proyectos que vemos referenciados. Hoy en día el empleo y todas estas tienen un fuerte efecto indirecto, sobre todo en la etapa de construcción, que esto sería muy importante. La Argentina hoy en día tiene un problema serio de cómo absorber a la gente que vive de planes, que no tiene trabajo y está disfrazado de distintas formas. Ese desempleo, yo creo que en la construcción, que no es un empleo tan calificado, hay alrededor, en un proyecto minero de cobre, hay alrededor de 6.000 personas en la etapa inicial, lo cual en una región como Perú, como San Juan, como Catamarca o como Salta, tienen un efecto relativo muy importante en esa primera etapa, y en general se usa, salvo un 5% de técnicos que pueden venir del exterior en la etapa inicial, el resto, Alumbrera cuando empezó tenía aproximadamente un 3-4% de gente de afuera, de Chile y de Perú y de Australia, pero a los 2 años de operación el 100% de la gente era argentina. El otro tema es lo que llamamos las externalidades que tiene estos proyectos. Es decir, un proyecto minero requiere, tanto los de oro como los de cobre, requiere una cantidad importante de energía eléctrica. Para darse una idea, un proyecto de cobre Alumbrera consumía lo mismo que consumía Sindar, que tenía acería eléctrica. Es decir, los dos proyectos consumían alrededor de 110 a 120 megavatios, que es una cantidad importante, por eso requirió una línea de alta tensión, y esa línea de alta tensión le daba electricidad a todas las ciudades que quedaban en el camino. Entonces, también se desarrollan las rutas porque hay que entrar los insumos. El consumo de gasoil de una mina de cobre es aproximadamente 50 millones de litros de gasoil anuales. También hay comunicaciones, requieren una línea, una fibra óptica que le da comunicaciones a todas las ciudades y pueblos que están en el camino. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que ¿por qué es sustentable? Estamos en el concepto de sustentabilidad que está en el título. La sustentabilidad se da, primero, por el efecto económico, por todos los impuestos que pagan. Segundo, el empleo. Y tercero, las compras locales. Un proyecto minero de cobre, aproximadamente el 60% de los insumos que compra los compra en el país. Y acá no, es decir, acá hay una potencialidad muy grande. Por ejemplo, los explosivos, que es nitrato de amonio, que es el famoso amonal que se usó en explosiones nefastas que hubo acá en la Argentina, porque claro, es un fertilizante que acá los que se dedican al agro lo conocen mejor que yo, que mezclado con gasoil se transforma en un explosivo. La Argentina tiene gas, que es el insumo básico para producirlo.
Hoy se hace nitrato de amonio para fertilizante, pero no se lo hace en escamas, que es el que se usa en minería. Entonces, lo que digo, si hay una cantidad importante de minería, no sería muy difícil producirlo localmente, y como esto, muchas otras cosas donde Argentina tiene un gran potencial, pero que no se desarrolló porque no tiene economía de escala como para producirlo localmente. Y si se desarrollaran estas 7 minas, seguramente se haría un gran avance. La bola de molino es otro, yo eso lo desarrollé cuando empezó el proyecto, porque me puse en contacto con Asindar, y eso se empezó, costó mucho trabajo, porque claro, los productores de Chile y de Perú hacían rebajas importantes para acceder a este mercado, y ellos tenían la masa crítica, con lo cual ya tenían la economía de escala, con lo cual es todo un tema. A ver, pero la Argentina tiene un gran potencial de desarrollo en todo lo que es proveedores. Los impuestos pagados, es decir, hablamos, es decir, para darse una idea, porque hoy en día no podemos medir, pero para entender lo que, es decir, Alumbrera era en su momento el mayor contribuyente de impuesto a la ganancia de la Argentina, en parte por este efecto del atraso de las amortizaciones, pero concretamente, porque hay toda una fantasía de que la minería no paga impuestos, lo que tiene es la estabilidad fiscal, que después no se cumplió. Es decir, por ejemplo, de retenciones se pagaban aproximadamente 150 millones de dólares al año, que era fácil el cálculo. En el 2006-2007, donde se la impusieron, exportaba 1.500 millones de dólares, de lo cual el 10% son 150. No hace falta ser un genio para darse cuenta para hacer el cálculo. En síntesis, los impuestos que se pagan son muy importantes a nivel nacional, y a nivel local está medido por el efecto de, es decir, ingresos brutos. El efecto de ingresos brutos, hay una percepción de ingresos brutos y hay una liquidación de convenio por las compras que se hacen localmente, o que son insumos que vienen de otras provincias, se liquidan por convenio, pero tiene un fuerte efecto en la provincia también. Esto después, si quieren, lo retomamos. Creo que alguno había mandado una lista de cuáles son los coparticipables, que donde las provincias que tienen potencial de minería son las que tienen el mayor financiamiento de su presupuesto local con coparticipación y no con impuestos propios, con lo cual es un tema que lo podemos discutir después en detalle. Hablamos del empleo directo y el indirecto, que hablamos de 4-1 de las compras, y el efecto regional de la infraestructura. El ferrocarril, por ejemplo, que hablábamos antes de que empezara, mejor alguno no lo escuchó. Es decir, para transportar esos 2.000 toneladas diarias de producción, Alumbrera requería un tren diario. Ustedes imagínense si se planificara el ferrocarril a San Juan, lo cual no es muy difícil de planificar, porque tienen lo más importante que requiere un ferrocarril, que es la servidumbre de paso. Está porque el ferrocarril llegaba en su momento a San Juan. Si lo que hay que reponer es la vía, ponerlo en orden, y si yo tengo 3-4 trenes diarios, justifico la línea, y todas las ciudades que están en el camino pasan a tener un flete más bajo. Es un tema que a lo mejor lo podemos discutir, es muy específico. Ahí tenemos que discutir. En mi opinión, creo que hay que pasar a lo que es el problema. Es que hoy en día las privatizaciones que hubo en la Argentina fueron monopólicas, y esto fue un atraso importante, ¿no? Así que yo creo que tiene que haber un open access, y esto hay que planificarlo correctamente. El otro tema es el de la energía. Hablamos de la línea de alta tensión, de las comunicaciones por la fibra óptica y de los servicios totales. El compromiso ambiental, se me está acabando el tiempo y me estoy quedando corto. El compromiso, nadie va a invertir 1.500 millones de dólares, ni los bancos, porque hay muchos bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco de Desarrollo de Estados Unidos, el Exim Bank, las agencias de financiación de cada uno de los países del mundo, que ven la oportunidad de vender equipos y financian
la compra de esos equipos. Es decir, todos esos entes tienen su propio ente de control ambiental y hacen un seguimiento muy exhaustivo, porque un proyecto minero antes de empezar tiene que presentar una cosa que es el informe, cuál es el proyecto de inversión y la factibilidad de ese proyecto. Y tiene que explicar con los números de detalle de impuestos, ventas, costos, etcétera. Y también tiene un capítulo importante que es todo el impacto ambiental del proyecto, y esto lo analizan tanto autoridades provinciales, que es la autoridad de aplicación, autoridades nacionales, las autoridades del agua, y hay una fiscalización permanente de estos parámetros. Con lo cual, además de eso, las empresas que estamos hablando cotizan en bolsas internacionales que tienen su propio control de esta norma. Si alguien hace un incumplimiento ambiental, la acción esa cae y el CEO de la compañía esa le va a bajar sustancialmente su ingreso, con lo cual lo que va a hacer es lo va a echar al tipo que cometió el error, sin ninguna duda. Entonces, acá las cosas se pueden hacer por convencimiento. Yo creo que esto lo vemos en los informes de sostenibilidad de todas las empresas mineras. Ahí se hace una presentación, se explica cuáles son las medidas que se toman desde el punto de vista ambiental, y también cuáles son los planes. Incluso el plan de cierre hay que presentarlo el día que se hace la factibilidad. Es decir, antes de empezar tengo que explicar cómo voy a cerrar. Y todo esto lo controlan no solamente los entes nacionales, sino también todos estos bancos internacionales que realizan los desarrollos. Y hay una fiscalización permanente, tanto a nivel nacional como provincial, porque hay parámetros que fiscaliza Nación, como el agua, y otros que son locales, que lo fiscaliza la autoridad provincial. Y una breve referencia al tema del control de despacho. El producido, ese concentrado de cobre que producen las empresas de cobre, o el litio que producen las empresas de litio, la sal de litio, el cloruro de litio o carbonato de litio, según cual sea el proceso final que tenga. Esto la aduana toma muestras de todos los despachos. Ahí, es decir, cuando se marcan 80.000 toneladas, a lo mejor en un buque, que puede ser lo que puede despachar un buque de cobre, hay todo un sistema de muestreo, porque esto se requiere, también lo requieren los clientes del exterior para saber qué es lo que reciben, y ellos hacen su propio muestreo y después lo controlan, y se hace un macheo. Hay empresas internacionales que, también esto pasa lo mismo con los granos, son las mismas empresas, CGS, etcétera, las empresas internacionales que hacen este tipo de auditoría de los despachos, y es todo un proceso que tiene una regulación internacional, pero es decir, tanto la aduana como las provincias que cobran las regalías provinciales, que es uno de los principales ingresos de las provincias, hacen un control de lo que son los despachos, ¿no? Así que esto es rápidamente Te llegó la llamada, seguramente, Julián. No, lo que pasa es que llegó mi mujer con el teléfono y cuando abrió la puerta le sonó el teléfono. No te preocupes. Ley de Murphy. Entonces ahora hacemos un pequeño quiebre en esta reunión. Le vamos a pedir a todas las personas que les interese participar, que levanten su manito y nos digan su opinión o su pregunta a Julián. Lo tenemos ahí en fila a Mariano Vinograd. Abrimos, Mariano. Te escuchamos. Estoy en la calle, me disculpo, estaba en una charla de Ketglass, oí una parte de la charla, no toda, pero me surge una reflexión y una pregunta, Julián. Sí. La reflexión: en una oportunidad estuvimos con Javier en una entrevista con Pablo Servi, el diputado neuquino, que a su vez es propietario de una empresa de producción y exportación de manzana, y reflexionamos acerca de algunos paralelismos, analogías entre la minería y la frutihorticultura. Y la verdad que tu exposición me pareció eso con respecto al tema de las amortizaciones de Chile y Perú. ¿Por qué se complican las inversiones mineras? Y yo creo que sería absolutamente análogo. ¿Por qué la inversión frutícola argentina es mucho más escasa que la de Chile y Perú? Esa es una reflexión, ahora me vas a dar tu criterio. Y luego, con respecto a la pregunta, en el mundo frutihortícola, el otro día me entrevistaron de La Nación
y yo le reconocí que los frutihorticultores nos llevamos muy mal con los impuestos. ¿Y cómo lo resuelven los exportadores de fruta? Subfacturando. Imagino que las empresas mineras hacen lo mismo. Lo que pasa es que la aduana en relación a un exportador frutícola es todopoderosa y lo castiga y lo destruye. La aduana en relación, o las provincias en relación a las empresas mineras deben ser mucho menos poderosas. ¿Cuál es tu reflexión a este respecto? Bueno, empiezo por la última y sigo con la primera, porque la primera da para charlar un buen rato, y antes de que vos entraras, yo justamente antes de, es decir, estaba Javier y Alejandra, creo, 2 o 3 estaban, hablamos justamente del tema de la potencialidad que hay de interacción entre la agricultura, sobre todo la fruticultura y la minería. Pero yendo a tu segunda pregunta, es decir, es decir, por diversas razones la minería no subfactura. En primer lugar, porque en la cantidad no podés, no puede haber diversidad porque el muestreo coincide con el muestreo que se toma, coincide y la aduana toma la misma muestra que toma el despacho, con lo cual es imposible que haya diferencia en la cantidad. En segundo lugar, porque el precio, es decir, acá el cobre no hay distintas calidades. Vos podés decir que la manzana tuya es más chica, más grande, está picada, es decir, hay distintas alternativas. La conozco bien porque es la fruta que más me gusta, la manzana, así que te lo tengo muy claro, la diferencia entre la manzana buena y las malas. En cambio, en el cobre no, el cobre es un metal, punto. Si vos tenés un 27% de cobre, como tiene el concentrado que se despacha, no hay vuelta de hoja y vos multiplicás 27% por el volumen y te tiene que dar, y eso coincide con lo que carga el barco. Carga el barco, es decir, hay una balanza en el despacho, pero a su vez tenés el lastre que tiene el barco. Vos arrancás eso está graduado, el tipo del barco sabe cuánto le cargaron perfectamente. Entonces, no hay posibilidad de evasión ni de ilusión de ningún tipo. Y además, las empresas que estamos hablando cotizan en la bolsa de Londres o en la bolsa de Toronto, con lo cual es imposible que haya ningún tipo de evasión. Y de eso, que esto es un tema que a lo mejor lo podemos discutir más en detalle, pero una de las grandes limitaciones regionales que tiene la minería es que compite con una agricultura marginal, llamémosla, es decir, porque no es una agricultura, no tiene 9 metros de tierra negra baja como podés tener en Pergamino. Es decir, ahí en la zona donde hay minería son actividades agrícolas más marginales, hay fruticultura, hay vida, hay fruta seca. Vos que estás, creo, en La Rioja, por lo que pude ver, esto lo conocés muy bien, o que frecuentás La Rioja, es decir, todos los cultivos ahí son muy intensivos y requieren mucha mano de obra. Y bueno, la minería, una vez que capacitó a una persona para manejar un equipo minero, si no le paga lo mismo que cobra en Chile, al tipo le da lo mismo estar una semana en la mina en Catamarca que una semana en la mina en Chile, y va y vuelve porque con el diferencial se paga el viaje. Entonces, vos le tenés que pagar los $1.500 o $2.000 que tiene el chofer de un camión. Y justamente el chofer de un camión, ¿de dónde lo saca? Lo saca de ahí, de al lado de la mina, y en general son extractoristas o algo que toca a la actividad agrícola del lugar. Entonces empezás a competir con la mano de obra. Además, en general, es decir, todas las empresas mineras respetan todas las cargas sociales, le dan uniforme, lo capacitan, etc. Y esto genera una diferencia con las industrias del lugar, lo cual es algo en lo que están trabajando. Las empresas mineras en general tienen programas de desarrollo de responsabilidad social que apuntan a favorecer esas industrias con ventaja comparativa, que son la vid, los frutos secos, etcétera, y tratan de contribuir a eso, a los canales de riego, el revestimiento de los canales, que es uno de los temas, los grandes puntos, ¿no? Es decir, yo creo que hay un desaprovechamiento, hay dos de los principales, para no extenderme, desaprovechamientos que hay, por ejemplo, en San Juan,
Es decir, en San Juan el principal consumo de agua, que es uno de los grandes temas que todo el mundo habla, mucho más lo que se pierde, porque los canales no están revestidos y porque se riega por manto, en vez de hacer riego por goteo, es mucho más de lo que se puede llegar a perder en una actividad minera. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que has expuesto no cabe en dudas que la dimensión económica y social está más que abordada desde la minería. Me preocupa la dimensión ambiental, quizás no tanto por la externalidad negativa que obviamente cuando se realiza una mala práctica, como cualquier mala práctica productiva, genera daños en el ambiente y por carácter transitivo en las personas. Pero mi pregunta es, hay un tema de mala prensa, hay un tema de mala comunicación por parte del sector minero en que esas externalidades negativas son excepcionales y que no conviene impactar negativamente en el ambiente por lo que mencionaste, porque económicamente sería un perjuicio para el desarrollo. Y después, sí le falta quizás a la minería recurrir a, bueno, lo que abordamos varias veces en este grupo, que es las estrategias, los senderos de aprovechamiento bioeconómico, de biorremediación, de servicios ecosistémicos, valerse más de esas herramientas para, en primer lugar, mitigar si hubiera impacto y, en segundo lugar, quizás abordar de forma más amplia esa dimensión ambiental que, aunque la abordan, podrían profundizarla. Bueno, voy a tratar de a ver si me acuerdo de todas las preguntas que hiciste en esa pregunta. Hay varios capítulos. Tratando de empezar por lo primero, el tema comunicacional, es decir, nosotros trabajábamos con la Cámara, con Horacio Díez, que era un experto que falleció hace poco en comunicación. Alejandra creo que lo debe conocer. Y él tenía un dicho que era muy fácil, es decir, los aviones que vuelan no son noticias. Entonces, cuando vos salís y comunicás algo que está bien, en general el periodismo tampoco es que lo toma como, no es algo que se divulga. En cambio, el avión que se cae, entonces cuando hay un accidente tiene una difusión enorme. Y en realidad ha habido accidentes, sin duda, pero también hay accidentes en lo que es el petróleo y gas, pero que como es una actividad más madura, no genera esa expectativa. Ahora, existe, en todos los casos, los accidentes potenciales están donde hay gran cantidad de riesgo de accidente, existen trabajos importantes previos. Es decir, por ejemplo, el dique de cola tiene toda una preparación previa para que no fluya. Es decir, hay que, si bien no hay sustancias tóxicas, porque en general la minería de cobre no tiene sustancias tóxicas en su proceso, en general en lo que son los sulfuros. En el caso de los óxidos se utiliza una lixiviación con ácido sulfúrico, pero eso se hace en un circuito cerrado, lo mismo que en la producción de oro, cuando el oro no es un diseminado, sino que el oro es betiforme, y ahí se hace un proceso de lixiviación con cianuro. Pero tanto el cianuro como el ácido sulfúrico que transportan los metales, lo hacen en un circuito cerrado controlado. Es decir, es decir, si pierden el cianuro, pierden el oro que está asociado al cianuro. Entonces, aunque no tenga ninguna convicción de respetar ambientalmente, si pierden el producto. Entonces, por distintas razones, hay un control muy estricto y existen sistemas primarios y secundarios que aseguran que los accidentes van a estar controlados, ¿no? Vos habías hecho otra pregunta, la última que me acuerdo, y capaz que había alguna en el medio que me la comí, pero después te pido que me la recuerdes. Vos hablás, es decir, cuando se hace, lo que dije es que cuando yo empiezo un proceso tengo que explicar qué es lo que voy a hacer cuando cierro. En el caso concreto de Alumbrera, que es un caso que conozco bien, cuando se empezó el proyecto, la Universidad de Tucumán era parte del proyecto, y la Fundación Lilio, que vos la debés conocer ahí en Tucumán, que es una entidad de reconocimiento mundial,
trabajó en cómo, es decir, porque obviamente todo el mundo habla de revegetar, pero vos tenés que revegetar con las especies del lugar, no vas a traer coníferas y la vas a poner en un lugar que después no van a crecer. Tenés que desarrollar y, es decir, entonces se hizo todos cultivos de lo que son la vegetación propia del lugar, porque después se hizo un recubrimiento y se revegetó con la vegetación propia del lugar. Entonces, hay todo un trabajo de detalle que lamentablemente esto está publicado. Si alguien se toma el trabajo de leer lo que son los informes de sostenibilidad, si vos entras en un sitio que se llama Lumbrera, ahí están desde el año 2002 en adelante, hay un informe anual de sostenibilidad donde el capítulo ambiental, entre otras cosas, contempla la explicación de todo esto que yo te estoy diciendo. Con lo cual, es decir, esto está difundido, sería bueno que tuviera mayor difusión, siempre en comunicación, sobre todo cuando empezás, siempre hay algo que podrías haber hecho mejor y se está tratando de mejorar, hay una inversión muy fuerte en eso, pero bueno, siempre se puede hacer más para estar más cerca de que la información le llegue a la gente, ¿no? Bueno, no sé si esto responde a las preguntas que hiciste, por ahí me comí alguna. No, Julián, sí, muchas gracias. Bueno, la experiencia de trabajo con el Lillo no lo conocía, así que buenísimo, voy a buscar ese informe que mencionás para interiorizarme mucho más y coincido, sí, hay un tema de comunicación que hay que reforzar, pero creo que eso es coincidente con la actividad agropecuaria, es como decís vos, cuando hay buenas noticias quizás no se comunican porque son redundantes y sí tienen más prensa las externalidades negativas o los eventos más desgraciados. Así que bueno, hay un trabajo fuerte ahí por hacer. Gracias, Julián. No, gracias a vos. Muy bien, vamos a Mariano, si me permitís, que Julián Clusellas también hace ratito está ahí preguntando. Julián, te escuchamos. Abrí tu microfonito, por favor. Ahí estás. Hola Julián, mucho gusto. Te quería preguntar primero, ¿por qué salteaste La Rioja cuando describiste las provincias mineras? Ya que La Rioja tenía un proyecto que no evolucionó por el tema de los ambientalistas, pero creo que hay interés y también hay litio. Y la segunda es una observación. Hablaste de que la autoridad de aplicación sería la provincia. Yo de eso conozco un poco y la verdad que es muy sensiblemente corrupta la provincia como autoridad de aplicación, lo que no asegura en ninguna de estas provincias, por lo menos en La Rioja donde yo estoy, ninguna certificación de que no van a cometer estas empresas justamente abusos ambientales, que de hecho o tomar todos los recaudos que deberían tener en otros lugares más controlados. Bueno, no incluí La Rioja porque La Rioja tiene recursos, reservas no tiene ninguna, es decir, porque nunca llegaron a explotar, porque por otra parte está prohibida, estuvo largamente prohibida la actividad y es muy cuestionada, entonces por algo que expliqué en algún momento, es que nadie va a invertir en exploración en un lugar que después no va a poder hacer la explotación porque sabe que es una provincia donde muy difícilmente pueda llevar adelante un proyecto. Entonces, disculpame que te interrumpa, pero la empresa canadiense algo como hizo los estudios, hizo todo y se frenó por los ambientalistas, nada más. Sí, bueno, está bien, pero nunca había llegado es decir, el informe de factibilidad nunca llegó a ser aprobado, nunca llegó a tener un proyecto minero. Entonces, todo lo demás dice, no, si estos que llegaron hasta acá nunca pudieron avanzar, yo no voy a hacer exploración ahí. Este es el punto. Es decir, nadie, si vos te dedicas a producir soja y te prohíben el uso del Glifosato. glifosato, hoy en día no haciendo siembra directa está muy limitado para producir soja. Entonces, evidentemente nadie invierte. Ahora, con respecto a la corrupción, esto es una presunción iuris tantum, como dice, es decir, no es que, es decir, nosotros siempre hemos tenido una barrera y tenemos principios éticos muy importantes. Las empresas estas que yo te estoy nombrando, y por eso te había hablado del hecho de que tienen un ente, es decir, en general, si te fijas en el directorio del EITI, que es
por las siglas en inglés es Extractive Industries Transparency Initiatives, que son las iniciativas de transparencia. Y si vos te fijás, por ejemplo, en el caso de la Lumbrera, publicaba todos los trimestres cuánto pagaba de regalía a la provincia y cuánto le distribuía de utilidades a IMAT, que era la empresa que había descubierto el proyecto, que era 60% provincia de Catamarca, y que, con una aclaración, durante la vida del proyecto cobró 1.300 millones de dólares, eso está en el informe de sostenibilidad. Y este es un punto muy importante, ¿no? Es decir, nosotros lo primero que hace una empresa minera es sentar la base clara de transparencia con la que trabaja. Y como te dije anteriormente, tiene controles que van mucho más allá de los controles provinciales, con lo cual, si bien, y también le hace capacitación, es decir, por ejemplo, nosotros trabajábamos con autoridades internacionales que venían a dar cursos, esos entes internacionales que hay en los bancos multilaterales, le daban cursos de capacitación a las autoridades locales, justamente porque evidentemente hay una brecha a cubrir, pero buscábamos terceros independientes como ser autoridades internacionales de bancos y de entes multilaterales que venían a dar cursos que no tenían ninguna relación con la empresa, cursos de capacitación a las autoridades locales, y evidentemente el marco ético que se desarrollan estas empresas internacionales no permite ningún tipo de transgresión de este tipo de normas. ¿Te imaginas? Si una de esas cosas, fíjate lo que le ha sucedido a las empresas que las bolsas americanas y las bolsas británicas han descubierto en temas de riesgo, fíjate en la actividad de petróleo y gas, han tenido serios problemas en la cotización, y la cotización de las empresas bajó sustancialmente por efecto de estas infracciones a la ética que han cometido, ¿no? Coimas, etc. Así que bueno, lo único que te puedo decir es que el control, y también hay controles de parte del Estado Nacional, el INTEMIN, hay distintos entes a nivel nacional que controlan en paralelo con los controles que hacen los entes provinciales, ¿no? Gracias. Bien. Mariano Vinograd, ¿querés hacer la pregunta ahora? Te ponemos en lista, y si no, a ver, Mariano. Estoy en un colectivo, hay mucho ruido, soy breve, pero Dale. quisiera preguntar lo siguiente, perdón mi grosero escepticismo de verdulero. Si las empresas mineras no subfacturan y pueden trabajar en Argentina con un dólar, cuando es algo que vale 750, o bien en Chile y Perú tienen una rentabilidad infinita, o bien, en fin, reciben un subsidio. ¿Me explicarías cómo puede una empresa sin subfacturar cobrar 350 pesos por dólar de algo que exporta? Gracias. Sí, lo que te puedo decir es que lo dije en un momento, que la Argentina tiene un gran potencial de minería, pero hoy en día lo único que funciona es las inversiones de litio, que todavía no llegaron en su mayoría a explotar, y la producción de oro, que está sobreviviendo. Es decir, uno de los grandes temas por el cual no hay inversiones, y todos estos 7 proyectos de cobre que estamos hablando siguen siendo proyectos, es porque nadie va a invertir si no recibe, porque hay un tema adicional a lo que vos decís. Vos pensás que cuando viene la gente a invertir, tiene que invertir 6.000 millones de dólares, que es lo que hablamos que cuesta en promedio uno de esos proyectos. Ahora, ¿qué va a traer? Los dólares, y se lo van a cambiar a 450 cuando la economía está dolarizada a 750, te cuesta todo el doble. Es decir, todos los insumos que compras, todos los servicios que compras, te van a costar el doble de lo que cuestan en Perú y Chile. Entonces nadie va a venir a invertir. A eso sumale que cuando vas a producir, vos vas a cobrar 350 o 450, y después tenés que ir de rodillas para que te devuelvan los dólares, o te van a dar los dólares al mercado financiero, que es una cosa que se está hablando ahora a futuro, que va a haber un dólar comercial y un dólar financiero. Vos exportaste antes 450, y cuando querés ir a repagar la deuda tenés que ir a comprarlo a 700. ¿Quién va a venir a invertir? No va a venir nadie.
Entonces, hasta que no haya una unificación del mercado y una libre disponibilidad de divisas, es imposible que la minería avance. No, lo que quiero decir es que el gran impedimento, uno de los grandes impedimentos de la disponibilidad de divisas, es decir, hablé de la seguridad jurídica en general, hablé de que existe una ley que provee esas facilidades y que las grandes inversiones se dieron antes del 2001, Alumbrera, Veladero, etcétera, cuando había libre disponibilidad de divisas. Después lo que pasa es que cambiaron las reglas, las respetaron para los que habían venido a invertir porque está dentro de la estabilidad fiscal hasta el 2006-2007 y ahí abandonaron y dijeron, bueno, no, ahora no, tampoco la minería va a tener, porque lo consideraban un privilegio, que en realidad fue una condición de inversión que le dieron a la gente cuando trajo en ese momento, es decir, a plata de 1997, el proyecto de Alumbrera costó $1.500 millones, pero en plata de hoy, eso hoy vale 6.000. Pero es decir, trajeron esa inversión que fue una inversión monstruosa en ese momento, porque existía libre disponibilidad de divisas. Si no hubiera existido, no hubiera venido, sin ninguna duda, porque tampoco los bancos lo hubieran financiado. Julián, en Argentina hubo creo que dos casos típicos, uno fue el derrame de Veladero y otro de Alumbrera y la salida en Tucumán. ¿Cómo se vive lo que es la industria del juicio? Te ha tocado pasar seguramente la Sí, crítica sí. y cómo salir de eso, cómo sale de eso y dónde está el punto de equilibrio en eso, ¿no? Es que lo que pasa es que en el caso específico de Alumbrera, el juicio ese nunca llegaron a demostrar nada, porque no existió ese derrame es decir, esa contaminación del agua que creían que se estaba contaminado el dique, ¿cómo se llama? El dique que está ahí en Santiago del Estero, que el agua ahí, que se morían los peces. Nunca se comprobó porque era toda una fantasía, fue un invento de una serie de ONGs que habían creado todo un relato que después nunca se pudo verificar. Y después fue utilizado, bueno, estas cosas siempre lo utilizan los gobiernos también para apretar, ¿no? Es decir, estas ONGs hay que ver. Sí, hay muchos temas detrás de eso que, bueno, obviamente son parte de los problemas que hoy en día sabemos que tuvieron muchos, porque sería algún día yo le decía a los periodistas, no a vos Alejandra, pero a otros que sí hicieron periodismo de investigación, que algún día tendrían que escribir los problemas que tuvieron las empresas que no están en los cuadernos. Porque los que están en los cuadernos todos sabemos quiénes son. En cambio, los que no están en los cuadernos, muchos de ellos tuvieron juicios personales y justamente corresponden a empresas que no aparecieron en los cuadernos, ¿no? Por algo será, y muchas de esas denuncias ambientales se corresponden con ese tipo de empresas. ¿Hacia dónde llevarías otras industrias mineras, más allá de lo que ya conocemos, todo lo que es cordillera y la meseta patagónica? ¿Encontrás posibilidades, como en alguna época se decía en provincia de Buenos Aires, en otros lugares donde se podía trabajar algo? Bueno, hay algunas cosas, pero es decir, lo principal está en la provincia cordillerana. Es decir, por ejemplo, alguien, no sé quién de ustedes me preguntaba, vos Julián, me preguntaba por La Rioja. La Rioja tiene un gran potencial, es decir, en su momento, estoy hablando de fines del siglo XIX, ahí llegó el ferrocarril tanto a Catamarca como a La Rioja por la minería. Es decir, en Catamarca estaba Minas Capillitas y en La Rioja estaba la Mexicana, que tiene una sobra de infraestructura monstruosa y nunca llegó a producir. Entonces, hay un potencial enorme, pero por lo que expliqué antes, nadie va a hacer exploración donde después no puede producir. Entonces, todo ese potencial hay que traducirlo a exploración y a desarrollo de proyectos, pero para eso necesitas que el país sea un país creíble y que en función de eso haya desarrollo, haya exploración, desarrollo y producción. Ahí Julián Clusellas quiere decir alguna cosita. Dale, Julián, abrí tu micrófono y te escuchamos. Una Micrófono. preguntita más, el tema de la Dale. competencia por el agua. Vos en San Juan lo decís como que con lo que se ahorraría por pasar de riego por manto, riego por goteo, se solucionaría. Pero en la zona, no, yo estoy justamente en Chilecito, abajo de la montaña, y una de las cosas que más nos preocupa de que se haga minería en el Famatina
es la competencia por el agua, que nos quedemos sin agua, porque la reposición viene el Famatina. ¿Cómo lo ves? Yo eso lo veo, mira, es decir, yo te digo lo que conozco bien, que es Catamarca. Nosotros habíamos hecho estudios, vos conocés los proyectos de riego intensivo que hay en el Valle Central. Sí. Un proyecto de eso solo consumía lo mismo que consumía Alumbrera. Es decir, son 700 litros segundo en la etapa inicial y después 400 litros segundo en la etapa de operación. Eso es más o menos lo que consume cada uno de esos, porque vos lo sabés mejor que yo, ahí el ambiente es un ambiente seco, es decir, el viento es importante. Puedo decir que mis 1000 hectáreas plantadas en Chilecito consumen lo mismo que un proyecto minero. ¿Cuánto consume? Sí, 400. yo gasto 1000 milímetros por hectárea. Si un milímetro son 10 metros cúbicos, hay que hacer la cuenta, yo tengo 1000 hectáreas plantadas. Y por eso es más o menos lo mismo que consume, esos son 10.000 litros, ¿no? 1000 milímetros por 10 metros cúbicos son 10.000 metros cúbicos por hectárea. Sí, 10.000 metros cúbicos. Por eso te digo, es decir, el consumo es un consumo muy alto y hay que buscar la compatibilidad de cuál es decir, hay que hacer el cálculo, es decir, parte de ese trabajo de estudio previo ambiental se estudian los acuíferos y se estudia cuál es la reposición de ese acuífero y de qué manera se puede reaprovechar. Yo supongo que vos haces riego, tenés bomba de profundidad con... Tengo todo riego por goteo con 12 bombas a profundidad de 280 metros cúbicos hora. Tengo 12. Sí, yo lo conocía eso porque yo cuando estaba en Acindar teníamos un proyecto de Cojoba en Aymogasta. Y está todavía. Grinza. Bueno, eso era de... Grinza. Yo fui presidente muchos años de eso, si bien no soy un técnico, pero tenía que ver todo ese tema ambiental, tenía riego por goteo también y bombas, con lo cual lo que pasa es que, no sé qué cultivo hace vos, pero la jojoba no tenía un consumo tan grande Más de o agua. menos, no creo, son 700 milímetros por hectárea, un 30 puede ser un 20, un 30 menos. Vos lo hiciste con Luis Bustillo eso. Sí, exactamente, Bustillo hizo el proyecto. Así que no, lo conozco de los dos lados, lo conozco de... Así que vos decís que más o menos sería equivalente a un proyecto de 1000 hectáreas jamás. Sí. Bueno, si genera 2000 puestos de trabajo, genera bastante más. Claro, eso no lo 5 quise veces más decir, pero empleo o 5 veces más. sí, es lo mismo que pasa con la energía eléctrica, ¿no? Es decir, si estudiamos los proyectos en la Argentina, lo que habría que ver, porque todo el mundo se rasga la vestidura por el consumo de energía eléctrica, y la verdad que si es un bien escaso, como lo es ahora, a lo mejor porque nosotros tiramos un tiro en el pie, pero habría que estudiar el consumo que tiene y cuánta mano de obra se genera por kilovatio consumido, ¿no? Es Sí, que esto me interesa, esto me parece muy interesante porque justamente lo que estás planteando es el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de la ruta, el desarrollo de la línea minera, líneas eléctricas, junto a esto con el desarrollo de generación solar para atender toda esa demanda eléctrica, y todo eso podría ser complementario de la fruticultura, que nos encontramos con el problema de la provisión de energía de la distancia y la falta de rentabilidad. Nuestro mayor problema de lo que vos planteás es la competencia por el agua y la competencia por la mano de obra. exactamente, ese es el mayor problema. Ese es el mayor problema y el efecto Yo social. te escucho hablar y me quedo sin un solo tractorista. Exactamente, bueno, por eso lo estoy planteando, que es en definitiva la resistencia de la agricultura. Sí, esta semana se me quería ir a Catamarca el constructor, no me iba a construir el punto de turismo que estoy haciendo. Así que ya lo estamos viviendo. Y claro, por eso te digo, sí, este es el gran problema y esto demuestra que las autoridades se quedan atrás, porque ¿qué es lo que falta? Falta capacitación y desarrollar escuelas técnicas que menos capaciten. planes. Y menos planes sociales para que la gente tenga ganas de trabajar y quiera ganarse el peso. Exactamente, pero sí, por eso mi gran pregunta es, toda esa masa de fondos que cobró Catamarca por regalías y por utilidades de IMAT, no hay una escuela hecha.
Es terrible. Yo veo lo mismo que vos. Lo veo en Catamarca. Yo estoy al lado de Catamarca y veo que Catamarca no usó ese montonazo de dinero para desarrollar una provincia. Ni su agricultura, ni su educación, ni nada. La usaron para desarrollar su negocio político. Exactamente, no hizo hospitales, no hizo ruta, no hizo nada. Nada. No puso el tren, no puso nada. Hoy tuvimos ya anteriormente una charla de esta de cómo desarrollar las provincias a través de los ferrocarriles. Lo que vos lo planteaste es justamente darle lugar a la minera, que la minera te ponga el ferrocarril. Exactamente. Que, si hay un ejemplo clarísimo que es el de Potasio Río Colorado que hoy hablábamos, con el Valle, y el de Alumbrera es otro. Alumbrera, cuando nosotros empezamos, el estudio de factibilidad de Alumbrera preveía el ferrocarril Andalgalá. Claro. Que nos hubiéramos ahorrado 250 kilómetros de mineraloducto. Sí, el mineraloducto, sí, claro. Pero hubiera llegado hasta Andalgalá en vez de llegar hasta Tucumán. Claro. Pero ¿qué pasó? El presidente del ferrocarril era Pedraza y Moyano estaba en el directorio. Vos te hubieras animado a hacer 1.500 millones de dólares de inversión donde todos los días tenés que tener el ferrocarril porque no tenés dónde ponerla 2.000 toneladas. Te das cuenta que las autoridades son uno de los grandes problemas. Las políticas públicas y las autoridades son los grandes problemas. Si no hubiera existido ese problema, se hubiera hecho el ferrocarril. Es más, Menem, cuando empezó, llevó una locomotora y una de las grandes limitaciones que tiene Andalgalá, porque resiste a la minería, es porque ellos tenían la expectativa de que iba a llegar al ferrocarril y lo que son los líderes de opinión locales se habían comprado toda la tierra alrededor de la estación y después el ferrocarril no llegó. Entonces te imaginás el odio que tenían. Sí, nosotros estamos bregando hace años para poder tener un puerto seco de contenedores en nuestra región y la única manera sería esta, porque no tenemos el volumen ni con la nuez, ni con el olivo, ni con el vino, ni con nada para tener un puerto seco de contenedores. Esta sería la gran solución. Es vacío el tren para llevarse minerales. Es seguro, porque si vos ponés la mina, el tipo, es decir, el que viene, por eso que hablaba del open access, no podés ser cautivo porque anda a mirar las locomotoras y los vagones que tiene los ferrocarriles hoy en la Argentina. Las locomotoras son, cuando yo trabajaba en Coopers, en Harten y López, hice la auditoría de todos los contratos de ferrocarril, y las locomotoras que vi en 1970, yo conocí todos los contratos de compra de locomotoras, son las mismas que usan hoy, salvo la General Motors de la serie 9000. El resto... Las Fiat. Bueno, no, las Fiat murieron todas porque ese contrato, eso fue un curro total. Las Gaia, que son las locomotoras, las series 6000 y 5000, desaparecieron porque se rompieron todas. Quedaron las más viejas que habían entrado en el 58 y en el 60, la Salco y la General Motors, la GR22. Esas son las únicas locomotoras que están funcionando, que son las mismas de 1960. Y los vagones, y esto cualquiera que vive en Buenos Aires lo puede ver, miren el tren de chapa ese que pasa con la chapa de que va de Siderar en San Nicolás a Propulsora Siderúrgica en La Plata. Los chasis de esos vagones son remachados. Vos imaginate la antigüedad que tienen, porque los chasis son hechos con remaches todavía. Entonces, si vos no abrís, si no haces open access donde la gente viene a invertir, la gente agarra lo que hay ahí, lo arregla un poco y va tirando. Arregla las locomotoras y va tirando. Pero acá lo que tenemos que hacer es arrancar a cero. El colega que habló ahí de comunicación, yo creo que esto es lo que hay que comunicar. ¿Cómo se puede desarrollar una región en base al open access que vos decís y la coparticipación de todos estos accesos a los puertos y a la distancia? Y a la infraestructura, y a la línea de alta tensión. Vos con energía eléctrica ahí en Chilecito, si bueno, vos generar más energía. Todos nosotros podríamos generar energía para la minería. Claro, porque vos necesitas la línea de alta tensión para colgar tu generación. Vos tenés el sol. Para que haya transporte. Pero no tenés medio de transportarla. Entonces, en Argentina no hay, está totalmente copada, no hay nodos libres. Bueno, fíjate, es decir, un ejemplo bueno, yo lo viví en Santa María. Vos conocés Santa María, me imagino. Perfectamente. Bueno, Santa María se quejaba
de que no tenía agua. Lo corto rápido, pero se quejaba que no tenía agua. ¿Sabes por qué? Porque lo habíamos conectado a la línea y antes generaba con un Fiat, con un motor Fiat, y al tener acceso a la línea, expandió totalmente los pozos, aumentó. Nosotros tenemos fotos aéreas que vos en el 97 tenías una mancha verde de un tamaño y en el 2005 tenías una mancha verde que era el doble de grande. Entonces, claro, se deprimió la napa porque la cantidad de bomba que pusieron al tener energía disponible. Entonces, hay un montón de... Y por eso que se quejaban, cuando vos hablabas de las quejas ambientales, se quejaban... Bueno, yo he visto cómo se sobreexplota la napa justamente por exceso de las autoridades de aplicación. Por eso me da miedo. No confío en las autoridades de aplicación. Muy Bueno, bien. pero Perdónenme, estamos redondeando el tema y lo tengo bueno, ahí a Mariano Vinográn. Mariano, si va a hacer una acotación positiva, adelante y cerramos la reunión. Dale, Mariano. Quisiera hacer una apelación resiliente porque hemos terminado en catarsis acerca de lo trágico que es la Argentina y no quisiera dejar esa sensación. Se avecina una elección, se avecina un cambio, el pueblo argentino ha expresado en la elección un hastío del fracaso, de la procrastinación, y quisiera decir que hay un país que está al lado nuestro, que es Perú, que sacó el agua del este de los Andes y la llevó al oeste y desarrolló la agricultura. De modo tal que el ser humano en el siglo XXI puede resolver estos temas, puede llevar agua, energía, ferrocarril, población a los lugares. Es una cuestión de que la sociedad lo decida. Mariano, coincido totalmente con vos y yo lo había planteado previamente y lo que dije es, con los fondos que genera la minería, justamente se pueden llegar a financiar todo ese tipo de proyectos, como ser el revestimiento de canales, el riego por goteo financiando los proyectos, o los canales, como vos decís, llevar el agua de un lugar donde sobra el agua a otro lugar donde el agua es escasa, ¿no? Hay proyectos también ahí en Santa Fe, etcétera, bastante parecidos de riego, ¿no? Sobre el final, Matías Esteba quería hacer una pregunta y cerramos el evento. Matías, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aclarar, si hice bien la cuenta, lo que gastaba la lumbrera en operación, 400 litros por segundo, son 5 perforaciones de 300 metros cúbicos, o sea, medio la mitad de lo que explota Julián. Y lo otro que quiero decir, yo soy de la agronomía, ¿no? Pero la minería tiene mala prensa, nosotros tenemos muy buena prensa en lo ambiental, y yo coincido con lo que creo que quiso exponer el señor Julián Runi, que pueden ser, y lo que un poco concluyó Julián, incluyería que podemos ser complementarios. No creo que nos saquemos la mano de obra porque hay que aguantar en una mina 10, 15 días. Te digo porque yo he levantado gente a dedo, o operarios de las minas, y no, en el campo ya no aguanta nadie, todos se van a la casa todos los días, y un tipo que una persona no aguanta 15 a 20 días, por eso están en el campo y no se van a la minería. Así que no creo que nos robemos 100% la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julián, entonces estamos llegando ya al punto final. Te doy 1 o 2 minutos si querés hacer algún cierre, un comentario final y nos despedimos de esta reunión. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien y quiero tomar algo de lo que decía Mariano y algo de lo que decía Julián, mi tocayo, en el sentido de que yo creo que hay que mirar a futuro y evidentemente la Argentina está mirando un cambio. No quiero entrar en la política a ver quién me gusta más o quién me gusta menos, pero bueno, una de las cosas que yo también estoy haciendo, y esto que es lo que motivó que yo pudiera estar acá, hay distintos grupos que están preparando programas que después tendrán posibilidades las autoridades que quieran hacer los cambios que necesita la Argentina como para nutrirse, y una contribución de lo que yo estoy haciendo es tratando de contribuir en lo mío en estos temas que hablamos, ¿no? Y que creo que estamos todos de acuerdo en que lo que tenemos que estudiar son las sinergias entre todas las potencialidades que tiene la Argentina y de qué manera el desarrollo de una actividad puede favorecer el desarrollo de otras que la rodean, que a lo mejor no tienen las mismas posibilidades
que en otros lugares, ¿no? Es decir, lo que hablábamos, el cultivo de la nuez, por ejemplo, ahí en Belén, que lo conocí bastante bien, que debe ser muy parecido a lo que vos tenés en Chilecito, evidentemente si tiene un flete más bajo, es decir, no hablamos, por ejemplo, de lo que son los fletes muertos. Es decir, hablamos de ferrocarril, pero es decir, hay que pensar que todos los insumos llegan ahí en contenedores, etcétera, repuestos, y esos camiones vuelven vacíos a Buenos Aires o van a Chile vacíos. Y eso le permitiría al productor de nuez llegar con un flete muerto que le cuesta la mitad. Es decir, y esto yo lo he interesado a las autoridades para que creen un ente que administre esos fletes muertos. Alguien lo tiene que administrar. Es decir, las potencialidades que hay son muy grandes y yo creo que este tipo de reuniones favorecen para que cada uno aprenda más de lo que hace el otro. Yo aprendí un montón de cosas de la agricultura y bueno, espero que ustedes hayan podido recibir algo de lo que es la minería y del potencial que tiene y que, volviendo a lo que dice el título, que pensemos que es una actividad sustentable, como es la agricultura también, ¿no? Aprovechamos la oportunidad que lo mencionaste, le agradecemos a la gente de Plan País. En esta sala está Felipe Romero, que también te agradecemos. Si quieres algún comentario, sos bienvenido. Y seguimos sumando actividades aquí en Antropoceno. Señoras, señores, campana final para hoy. Vamos a descansar y nos vemos dentro de 7 días aquí en Antropoceno. Gracias, Julián, por tu participación. Sos un amigo de la casa y estás invitado aquí a seguir participando con nosotros en esta temporada y en las próximas que seguramente van a venir. Gracias, Julián. Gracias a todos. Nos vemos aquí en 7 días. Buenas noches. Esto fue Antropoceno. Antropoceno.